Gracias por su interés en Resiliencia Empresarial, una serie de entrevistas con líderes empresariales conducida por el Grupo Interinstitucional de Investigación, GIDI. Resiliencia Empresarial es un foro para explorar las respuestas y ajustes realizados por las empresas a raíz de la emergencia creada por la pandemia de COVID-19. Buen día. Hoy tenemos como invitada a esta edición de Resiliencia Empresarial a Elvia Jaimes. Ella es empresaria de la región de Aguascalientes en el área de comercio y servicios, pero adicionalmente a ello se desempeña como presidenta de una asociación denominada Mujeres Empresarias Mexicanas AC, MEMAC. Entonces, hoy platicaremos en torno a estos dos ejes desde la vivencia personal y desde una agrupación que a lo largo de la pandemia pues tuvo que enfrentar una serie de retos y atender pues una serie también, ¿por qué no decirlo?, de oportunidades. En esta ocasión, Inés Esparza y un servidor estaremos fungiendo como moderadores, entrevistadores. ¿Sí? Así es. Bueno, vamos a dar inicio con la entrevista. Elvia, ¿nos podría explicar en un par de minutos a qué se dedica su empresa? Y de igual manera, si quisiera extenderse un poquito más platicándonos acerca del rol de la asociación que representa. Sí, por supuesto. Buenas tardes, Saúl. Buenas tardes, Ilse. Gracias por la invitación. La verdad es que para mí es una oportunidad para compartir con ustedes y con muchas más personas lo que hemos vivido durante esta etapa de pandemia. Bueno, soy Elvia Jaime, presidenta de Mujeres Empresarias Mexicanas y directora de Grupo Rojave. Y bueno, nos dedicamos justamente a la comercialización de neumáticos de todo tipo. Estoy en la parte de comercialización y servicios. Tenemos talleres automotrices, es decir, prestamos servicio también a los vehículos, no solamente la venta de llantas. Y bueno, es una empresa familiar que nació hace 45 años. Yo llevo la dirección hace 28 años. Y bueno, hemos pasado durante todos estos años por muchas otras crisis, sobre todo económicas, y bueno, creo que este año pasado y lo que va de pues nos toca vivir una crisis no solamente económica, sino de salud, que complica mucho más la situación, ¿no? Desafortunadamente pasa algo que no previmos, que nadie esperábamos, y bueno, que nos pone a temblar a las empresas de una manera muy importante. Es la industria, es las empresas, es el sector gubernamental. Y bueno, no es algo que pase solamente en este país, es algo que pasa a nivel mundial, y eso complica aún más porque, bueno, nuestras economías están globalizadas. Entonces, al haber esta crisis de manera mundial, pues nos vemos todos envueltos, todos afectados, y bueno, tendremos que buscar cómo salir adelante, ¿no? En la Asociación de Mujeres Empresarias Mexicanas, ACEMEMAC, es una asociación que nace aquí en Aguascalientes hace 19 años, impulsados por una gran mujer, la señora María Luisa Parada de Medrano, que bueno, hace 20 años todavía el rol de la mujer era más difícil en el sector empresarial. Y bueno, surge justamente esta asociación buscando que las mujeres tengamos injerencia en la vida económica, política y social del Estado. Ahora actualmente lo conformamos 80 socias de diferentes sectores. Traemos aproximadamente 36 actividades diferentes de nuestras socias. Y bueno, con empresas de diferentes tamaños, con empresas de mucho tiempo de constituidas, con una historia ya empresarial, y empresas que están haciendo, empresarias también con ya mucha trayectoria, y empresarias muy jóvenes que traen sus negocios empujándolos poco a poco. Y bueno, la verdad es que la riqueza que se da en la asociación y la manera, la visualización que hacemos de manera general, pues es muy interesante, ¿no? Nuestra asociación tiene como objetivo justamente impulsar a las mujeres, facilitarles las cosas, las vinculaciones, los créditos, los apoyos, y bueno, también el apoyo como mujeres, no solamente como empresarias, sino como mujeres. Y bueno, tenemos como principal actividad la parte empresarial, pero también hacemos labor social, también hacemos labor hacia emprendedoras, y bueno, tratamos de estar en todos los ámbitos más importantes.
¿Cuántos socios tiene la MEMAC actualmente? Actualmente tenemos 80 socias en nuestra asociación. Ah, excelente, excelente. Pues eso nos da un panorama, pues desde dónde medir estos impactos de la pandemia. Así. Uno de ellos que nos interesa entrar a explorar es qué pasó con los mercados, con el consumo durante este tiempo, sobre todo el año pasado, que bueno, nos agarra de sorpresa la pandemia y muchas empresas se vieron también en necesidad de, pues, de suspender operaciones y demás. Así es. Bueno, creo que desafortunadamente, además de la gravedad de la situación de salud y de la situación que estábamos viviendo, creo que la no afortunada o no acertada comunicación que hubo de parte de nuestros gobiernos hacia el sector empresarial, creo que causó que los mercados todavía fueran más complicados, ¿no? Muchas de las empresas fuimos a parar labores desde marzo hasta abril, mayo. En el sector en el que yo estoy, bueno, pues aproximadamente 2 meses se fueron a paro todo el sector automotriz y lo que ello conlleva el consumo, ¿no? Y bueno, más allá, no solamente este sector para como 2 meses, después es decretado como esencial y vuelve a actividades y bueno, se reactiva un poco. Aquí en Aguascalientes es muy importante la actividad del sector automotriz y pues con ello también mi sector, ¿no? Que es la parte de, aunque yo me dedico a la comercialización, veo y volteo a ver hacia la parte de la producción de llantas en México y bueno, sucede lo mismo, ¿no? También se van ellos a paro por 2 meses y bueno, se genera una serie de desplome en los mercados increíbles en el sector de llantas. En el primer semestre de 2020 la producción de llantas cayó al 46%. Y lo cual significa, bueno, que las plantas tuvieron que parar operaciones, pero los trabajadores se quedaban trabajando, ¿no? Y los costos que eso significaron para este tipo de empresas, pues es significativo, igual que para toda la industria automotriz, ¿no? En el negocio de las llantas o en el mundo de la comercialización de las llantas, gran parte de las empresas productoras de llantas van justamente a las armadoras de llantas. Y el otro sector, bueno, pues es el de reemplazo, el que hacemos nosotros como comercializadores de llantas, vamos al mercado de reemplazo. Pero vemos que se cae todo ese sector y al final, bueno, traíamos al primer semestre tanto la producción como las ventas en el sector de llantas de alrededor del 40%, se recuperó un poco al final del año y bueno, la verdad es que el sector de comercialización de llantas caímos entre un 30 y un 35%, ¿no? Que la verdad para recuperar esa parte pues es muy, muy difícil. Entonces, bueno, los mercados se vieron afectados, uno, por la baja producción y la otra por la falta de movilidad de las personas, ¿no? Yo que estoy en el sector de llantas y de servicios hacia los automóviles, bueno, si los automóviles están en casa y están parados, pues entonces nosotros no tenemos, nuestro mercado cae, ¿no? El home office al que se fueron, todas esas partes que es nuestro sector más importante, que es el consumidor final, pues los coches estuvieron parados ahí por muchos meses y los coches que están parados no consumen gasolina, no consumen llantas, no consumen servicios, no consumen amortiguadores, partes de suspensión, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que el mercado, aunque pareciéramos que somos primera necesidad y que todos necesitamos de las llantas y de los automóviles, pues la verdad es que sí tuvimos una afectación muy fuerte. Claro, no comparado con sectores como por ejemplo el de turismo o el de hotel, el restaurante, eventos, salones de eventos, donde nuestras socias en MEMAC, pues sí se vieron, la verdad, muy, muy afectadas porque fue cero actividad. Nosotros decimos, bueno, traemos un 20, un 30, un 40, pero hay sectores en donde se fueron a cero ingresos por muchos meses, ¿no? Y que ellos tardaron no 2 meses, sino 6, 8, 10 meses en empezar a tener algún tipo de actividad con aforos reducidos y demás, lo cual, la verdad, pues muchas veces no daba ni para cubrir gastos, ¿no? Entonces, creo que el mercado, en el sector que lo veamos,
podemos yo creo que señalar 2, 3 sectores que pudieron verse beneficiados, entre comillas, con el tema de pandemia, pero yo creo que el resto de sectores, todos tuvimos una importante baja y que aún no nos podemos recuperar. No, así es. Bueno, ya platicó un poquito acerca de que también hubo una problemática en cuanto a al suministro de llantas por la baja producción, pero en cuanto a otro tipo de proveeduría, como insumos o servicios, ¿cómo se vio afectada? No solamente en su empresa, sino en el giro de las empresas que representa. Así es. Bueno, voy a hablar primero de mi giro, del sector de comercialización de llantas. En México, la producción de llantas que tenemos en México es más o menos como la mitad de la cantidad de llantas que se importan a México, especialmente desde China. De lo que se produce en México, gran porcentaje va a la exportación de llantas. Entonces, el consumo que tiene México necesita no solamente de lo que se produce en México, sino lo que viene de China. Okay. Al hablar de que tenemos una afectación global, pues estamos hablando que todas esas importaciones para nuestro sector, bueno, pues se vieron afectadas de manera muy significativa. Uno, porque bueno, también en China hubo pandemia antes de que llegara aquí con nosotros. También su producción bajó. También se incrementaron los precios. Tuvimos un incremento, todo ese producto viene en dólares. Tuvimos algunas subidas y bajadas del costo de dólar y los fletes que se pagan por la importación para traer las llantas desde China en las importaciones, pues también se ve muy afectado, ¿no? Entonces, fue una problemática, la verdad es que de vaivén, porque de repente había mucho producto, pero estaba muy caro. De repente teníamos escasez de algunos productos, de repente los proveedores tenían que ofrecer descuentos adicionales porque sus almacenes estaban llenos, o la demanda era muy poca. Entonces, bueno, la verdad fue todo un reto entender cómo vio el mercado y pues adaptarnos, ¿no? Adaptarnos día a día cómo se iba comportando el mercado. Creo que el suministro para otros sectores, como los que manejamos en la asociación, pues no fue muy diferente, ¿no? El tener de repente productos disponibles en exceso y de repente tener productos en escasez, porque así se estaban dando las cosas, porque no sabíamos. Las estadísticas que manejaban nuestros negocios, la verdad es que no sirvieron de nada en esta etapa de pandemia. Volteábamos y veíamos los historiales de las empresas y pues no nos servían para tomar decisiones, ¿no? La verdad es que se hizo necesario que reinvertáramos la forma en cómo íbamos a solventar toda la parte de la logística de nuestras compras, de la logística de nuestras ventas, y la verdad es que fue toda una problemática que cada una de las empresas tuvimos que ir resolviendo sobre la marcha. Algo muy repentino, y esto nos lleva a la siguiente pregunta de la adaptación, sobre todo de procesos, ¿no? De procesos, y esto puede conllevar, pues, desde la organización de los equipos de trabajo, tecnologías, etcétera. ¿Y qué nos puede comentar de eso, ella? Bueno, yo creo que acerca también de cómo nos adaptamos. Según los giros fuimos adaptándonos de diferentes maneras. Por ejemplo, nosotros que estamos en la comercialización, bueno, las plataformas digitales, la forma diferente de abordar a nuestros clientes, creo que fue una de las adecuaciones más inmediatas, ¿no? Aunque realmente ese sector ya venía manejando esa parte de digitalización, pero tenemos una parte que no podemos hacerlo de otra manera más que física, que es la prestación del servicio del servicio automotriz, ¿no? En esa parte no podemos hacer más que quizá algunas adecuaciones de servicio al cliente, pero la verdad es que la otra parte pues no es tan fácil de adaptarlo. El vehículo tiene que venir a las instalaciones, los mecánicos tienen que estar ahí,
La adaptación pues fue a lo mejor el perfeccionar el sistema de citas, el tratar de hacer una facilidad para los clientes, para atraer más clientes, el generar experiencias para los clientes y bueno, tratar de capturar esa parte de ser diferentes, de generar cosas diferentes para poder mantener un mercado cautivo, ¿no? Y bueno, dentro de las empresas de la asociación, la verdad es que fue maravilloso ver cómo cada una de las empresarias estaba haciendo diferentes adecuaciones a sus empresas. Tenemos una socia que estaba totalmente dedicada a las expo, tiene toda la logística para montar las expos, es decir, están logística y bueno, al final pues todo eso se volvió cero ingresos porque todos los eventos se suspenden y bueno, ella creo que fue uno de los ejemplos que yo cada vez que me entrevistan lo comento. Ella empezó a ofrecer en renta sus camiones que utilizaba para su logística normal de su operación, pues empezó a ofrecerlos para transporte, es decir, empezó el servicio de transporte para que sus unidades no estuvieran pagadas y generaran, porque además pues las unidades muchas veces están en arrendamiento o crédito, pues que hay que seguir pagando el costo del vehículo, ¿no? También ella generó una plataforma y hizo un programa para dar ideas de cómo reinventarse en su sector. Generó un área de productos para COVID, para comercializar todo lo de señalética. Ella no está dedicada, por ejemplo, a anuncios 3D y fue y generó una área donde su empresa genera anuncios 3D, ya tenía ella tema de impresiones, también lo aplica no solamente para los de expos, sino de manera general. Y bueno, así cada una de las empresas fue adaptándose y reinventándose. Realmente muchas de las empresarias tuvieron que hacer una reingeniería total de su empresa, ¿no? Varias de ellas fueron a la fabricación de caretas y de todo este tipo de cosas que de momento, pues por lo menos rescatas el tener cómo pagar los sueldos, ¿no? Y creo que eso es lo más importante, que no nos quedamos con los brazos cruzados, que aunque veíamos que la problemática era terrible, era ¿cómo voy a seguir adelante? ¿No? Porque además, bueno, hay grandes empresas donde pueden soportar realmente situaciones muy complicadas y bueno, siguen adelante. Pero la gran mayoría de las empresas que están en este país, el gran número, el grueso de micros, pequeñas y medianas empresas, pues la verdad es que tuvimos que hacer maravillas para estar viviendo aún, ¿no? Para estar vigentes. Y bueno, yo lo puedo decir con mucho orgullo que ninguna de nuestras socias ha dejado de generar ingresos, ¿no? Se han cambiado quizás sus actividades, han cambiado un poco, incluso sus giros de las empresas, pero siguen vigentes, están trabajando y siguen generando empleo. Quiero hacer un par de intervenciones pequeñitas, aprovechando. Primero, Elvia, ¿qué tanta diferencia hizo para estas empresarias el hecho de estar agrupadas versus que la pandemia las hubiera tomado a cada quien en lo individual? Así es. Mira, yo creo que la pandemia nos hizo nosotros crecer como asociación. Nosotros tuvimos un incremento en el 2020 y lo que va de 2021 de alrededor de un 35% de membresía en la asociación. También tuvimos deserciones, ¿no? Hubo empresarias que se sintieron muy abrumadas por su situación y dijeron tenemos que retirarnos, no solamente por cuestiones financieras, sino porque tenemos que dedicarnos el 200 o el 300% de lo que estábamos aplicadas para nuestras empresas. Yo he observado que la mayoría de empresarias jóvenes, de empresarias cuyas empresas están creadas hace 3, 5, 8 años, sí vieron de manera muy específica y de muy especial y de mucha necesidad el sentirse agrupadas.
dentro de la asociación lo que nosotros hicimos, no dejamos de trabajar ningún tiempo durante pandemia y lo que hicimos fue justamente tratar de irnos a capacitaciones virtuales. Afortunadamente había capacitaciones que a lo mejor de manera presencial eran inalcanzables. Te estoy hablando por ejemplo, tener una conferencia con Pedro Ferriz de Con específicamente para nuestras asociadas. Y bueno, quizá presencial en otros tiempos pudiera ser inalcanzable, pero bueno, como para todos nos cambió la vida, pudimos tener capacitaciones con empresarios y capacitaciones con expositores de mucho renombre que realmente nos daban un panorama de lo que estábamos pasando, de lo que estaba pasando en México, de lo que estaba pasando en nuestros sectores y que pudimos tener acceso a ello y eso hizo sentir a las empresarias un poco más tranquilas, más respaldadas, de decir, bueno, tenemos conocimiento de lo que está pasando, ¿no? Creo que cuando no sabes lo que está pasando, no sabes cómo resolverlo. Cuando sí tienes los elementos y conoces lo que te está pasando, lo que está pasando en otros estados, lo que está pasando en otros países, y te agrupas y encuentras el consejo de, oye, a mí me pasó y lo resolví de esta manera. Oye, si te está pasando eso, ¿por qué no lo haces así? ¿Por qué no lo haces así? ¿Por qué no pruebas de esto? ¿O por qué no nos unimos y generamos algo entre 2 o 3 empresas? Entonces creo que eso te hace sentir respaldada y te hace sentir la posibilidad de salir adelante mucho más rápido y de tomar decisiones más acertadas, ¿no? Creo que algo que nos puede paralizar y hacer tomar decisiones no acertadas es el miedo. Y creo que cuando los problemas los compartes y sabes que el de al lado tiene también la problemática y que el de enfrente tiene la problemática y que entre 2 o 3 lo puedes resolver, yo creo que eso te hace tomar decisiones muy acertadas y que no solamente te sirven a ti, le pueden servir al colectivo en el que estás, ¿no? En el mismo sentido, Lilian, si esto hubiera sucedido 1 o 2 décadas atrás, pues no tendríamos ni plataformas ni redes sociales. Así es. ¿Qué tanto tuvo que ver esto en que la situación fuera más llevadera? Bueno, yo creo que quien no estaba en redes sociales descubrió que era indispensable estar en redes sociales. Quien no tenía plataformas y estaba en un sector donde eran indispensables las plataformas, lo que no se desarrolló en 5 o 10 años se desarrolló en algunos meses, ¿no? O sea, yo vi empresas de capacitación que pertenecen a nuestra asociación, donde sí voy a capacitación en línea, sí vamos a poner ya nuestra plataforma en línea, pero iban retrasando porque además sí considerábamos que era mucho más importante el contacto físico y que era mucho más importante el que recibieran tus colaboradores una capacitación frente al expositor, ¿no? Que al final, bueno, los seres humanos necesitamos ese contacto, ¿no? Lo vimos cuando se abre un poquito el tema de restricciones, cómo todo el mundo sale y quiere tener ese contacto directo, quiere estar en las actividades presenciales y demás. Pero creo que sí nos dimos cuenta que podemos ser mucho más eficientes si utilizamos plataformas como lo estamos haciendo ahorita. O sea, estamos a miles de kilómetros y bueno, estamos intercambiando puntos de vista que de alguna otra manera no podría ser. O sea, yo recuerdo, yo te puedo decir que no tenía una sola reunión virtual antes de pandemia y hubo momentos en que tenía 10 reuniones al día virtual, ¿no? A una hora donde prácticamente estamos ya en total actividad. Llego a tener 2 o 3 reuniones virtuales al día. Entonces, bueno, creo que descubrimos que podemos ser mucho más eficientes en tiempo, podemos ser mucho más eficientes en recursos, y que si no nos subimos a esa plataforma de la tecnología y si no aprovechamos todo eso, que por muchos años ahí estaba, lo veíamos, pero no lo tomábamos porque nos parecía que era importante, pero no trascendental como llegó a ser en cuanto entramos a pandemia, ¿no? El decir, oye, yo cuando hago una reunión necesito que todos mis colaboradores estén aquí a tal hora y la reunión va a ser
de tantos minutos y demás, bueno, pues nos dimos cuenta que eso no era necesario, ¿no? Que la comunicación a distancia, que las plataformas, que la forma de comercializar, incluso, por ejemplo, las convenciones, ¿no? O sea, en mi sector hay una convención anual y pues no se pudo dar de manera presencial, pero hubo una feria virtual en donde pudimos estar conectados con los proveedores, los clientes, donde se podían ofrecer todo lo que las empresas ofrecen normalmente en un evento, donde vas a la playa, donde tienes 3 días, donde convives con toda la gente de tu sector. Bueno, esa parte no la tuvimos, pero la parte de comercialización siguió, ¿no? La parte de la vinculación, ahí estaba. Y bueno, es aprender a trabajar de manera diferente, aprender a que pues hay que adaptarnos y por supuesto pues hay que modernizarnos, ¿no? Hay que estar al 100 en la tecnología y bueno, creo que incluso las personas adultas que dijeron no quiero agarrar una computadora, que su teléfono lo utilizaban solamente para hacer llamadas, pues ahora está todo el mundo muy tecnológico, ¿no? Que creo que de lo malo que nos pasa en pandemia, creo que esto es algo muy positivo. Así es. Gracias. Bien. Muchas gracias. Bueno, pues hablando ahora de otro de los factores, quizás de los más importantes dentro de las empresas, que es el recurso humano. ¿Qué efectos tuvo la pandemia en los colaboradores de su empresa en términos a nivel personal? Bueno, mira, yo creo que la afectación que tuvimos de manera general los seres humanos fue muy importante, ¿no? Hubo quien tuvimos la oportunidad de estar en una casa con todas las comodidades, con todos los espacios, y seguir trabajando como si nada pasara, ¿no? Estabas dentro de casa, pero seguías trabajando. Yo te puedo decir que yo no dejé de trabajar un solo día desde que yo me retiro, más o menos para finales de marzo. Yo me retiro a mi casa a trabajar. Pensamos en si hacíamos jornadas reducidas, cómo lo hacíamos. La verdad es que de la manera como estaba contraída el mercado, yo decidí que cerraba por 6 semanas mi empresa. Yo cerré por 6 semanas totalmente mi actividad aquí en Aguascalientes, que era un poco más fuerte. Nosotros trabajamos en Aguascalientes y Zacatecas. Zacatecas, las condiciones eran un poco menos fuertes de lo que se estaba viviendo aquí en Aguascalientes. Y bueno, yo decido que nos vamos a casa 6 semanas, nos vamos con sueldos completos. Pero bueno, yo te puedo decir que no dejé de trabajar ni un solo día. Pero el resto de trabajadores, pues no, los que pudimos seguir de manera virtual, los que pudimos hacer home office, que era la parte administrativa, pues muy bien. Pero el demás personal se va a su casa y se va pues a pasar la pandemia, ¿no? El regresar a trabajar, el regresar de cero trabajo a reincorporarlos 6 semanas después a su trabajo con condiciones diferentes de usa cubreboca, usa careta, tienes que tomarte la temperatura, tienes que tener estas reglas, los espacios van así, o sea, nos cambió la vida, la verdad nos cambió la vida y creo que la afectación emocional y psicológica para todos fue muy, muy fuerte, ¿no? Algunos creo que lo tomaron de manera positiva y se volvieron mucho más activos, se volvieron mucho más responsables, pero hubo quienes, dependiendo de los niveles de colaboradores que estemos hablando, fue al contrario, ¿no? Fue el crear una sensación de tengo que regresar a trabajar, tengo que cumplir estas reglas y la verdad, en la capacidad de aceptación y de adaptación de muchos colaboradores no fue fácil. Cuando hablamos de nivel gerencial, pues creo que para niveles gerenciales es mucho más fácil, ¿no? Lo entendemos, lo comprendemos, pero también las problemáticas que se presentaron en las casas de colaboradores de menor nivel, donde sus casas son pequeñas, donde los niños salen de la escuela y se van a la casa, donde el papá y la mamá que normalmente están trabajando y se ven un ratito, llega la convivencia
del 100% del tiempo atendiendo niños, ayudándolos en las escuelas para que estuvieran en línea en las escuelas. Yo creo que la problemática hacia el interior de las familias y por ende esa problemática se traslada hacia las empresas cuando los colaboradores vienen. Yo creo fue evidente, ¿no? Hubo que trabajar mucho hacia los colaboradores a que acepten que ahora es diferente, que ahora su convivencia incluso tiene que ser un poco más a distancia. Yo decía, bueno, parece increíble que necesitemos estar marcando que tienen que tener 1,5 metros de distancia en cada uno de ellos cuando nuestros espacios son muy amplios y los veías a todos congregados en un solo grupo, ¿no? Y decías, o sea, ¿qué parte no estamos entendiendo que necesitamos cuidar la salud? Porque además ya tenemos una crisis económica encima de nosotros, ¿no? Entonces, creo que esa parte sí, creo que la afectación emocional y psicológica es algo que nos debe de preocupar mucho a las empresas y que debemos de buscar cómo cambiar esa parte. Y vuelvo, ¿no? Lo ubico en la micro, pequeña y mediana empresa, donde las condiciones son muy diferentes a las grandes empresas. En las grandes empresas creo que es mucho más fácil salir de este tipo de circunstancias, pero en las micro, pequeñas y medianas, creo que ahí sí la problemática fue mucho más fuerte. Y bueno, pues es ahí donde está concentrado mucha de la mano de obra y de la parte de colaboradores, ¿no? ¿Qué te puedo decir? Yo creo que algo que tendría que haber hecho diferente es quizá haber evitado esos momentos de pánico, porque los tuve, creo que tuve, y creo que quien me diga que no tuvo momentos de pánico en pandemia está mintiendo totalmente. Quizá eso diría, creo que tomé algunas decisiones de manera muy abrupta, empujado por el miedo, y creo que eso es una situación que no debes de permitírtela como directivo, ¿no? Quizá justificable, entre comillas, porque estabas ante una circunstancia que no conocías, pero yo creo que sí, lo que aprendí es que hay que tener un poco más de calma. Conforme fueron avanzando los tiempos y yo tuve un poco más de calma, tomé decisiones mucho más acertadas. Y bueno, creo que si nos llega a tener una circunstancia como la que vivimos, yo creo que tomaría con mucho más reserva la información que se nos hace llegar, porque había información en los dos sentidos. Había información que era bastante benévola con lo que realmente pasaba, y había información que muchas veces pareciera que estaba maximizando la situación gravosa, pero era real, ¿no? Era real. Entonces, bueno, yo creo que sí, algo que me dejó la pandemia es tomar un poco más de calma las decisiones, aunque pudieran parecer un poco más tardadas, pero sí, tomarse ese tiempo que pareciera adicional, pero que a lo mejor repercute en mejores decisiones, ¿no? Porque además cuando estás en un puesto directivo, esa decisión acelerada generalmente trae un impacto económico que te lleva el doble de tiempo revertirlo, ¿no? Y creo que eso no solamente en mi empresa, creo que en muchas empresas sucedió. Los impactos económicos por decisiones de momento fueron afectaciones económicas muy importantes. Entonces, eso sí creo que lo cambiaría. Creo que tendría un poco más de reserva de la información que se me hace llegar para la toma de decisiones. Y cambiemos ahora un poco hacia el actor gubernamental. Y ya estamos hablando tanto de lo local, municipal, estatal, como del gobierno federal. ¿Qué nos puedes compartir, Elia, de cómo incidió en ustedes las disposiciones restrictivas, apoyos, etcétera? Bueno, yo creo que el gran tema con autoridades federales, estatales y municipales fue la poca claridad que tuvimos, ¿no?
por un lado, las empresas, sobre todo en la parte laboral, las empresas tratábamos de buscar asesoría con los abogados, con la parte de recursos humanos y cómo vamos a manejar el tema de los trabajadores se van, de los trabajadores no se van, quiénes sí son esenciales, quiénes no son esenciales. O sea, hubo un momento en que no sabíamos quiénes podíamos trabajar y quiénes no podíamos trabajar, ¿no? Y escuchábamos en la televisión y veíamos las noticias y nos decían, ¿sabes qué? Recuerdo muy bien que vi un video de la secretaria del Trabajo donde decía, tú tienes que ir, te tienen que pagar sueldo completo y tienes esto y tienes lo otro. Y los empresarios estábamos diciendo, o sea, no entiendo, ¿verdad? No entiendo qué está pasando. No estábamos, íbamos a la ley y la ley se interpretaba de una manera. Los mensajes eran con otra intención. La verdad creo que estuvimos con una etapa en donde no sabíamos qué era lo correcto y qué no era lo correcto, donde los empresarios queríamos apegarnos a la legislatura, a las leyes, a lo que nos deberíamos de cubrir, pero no entendíamos qué era cuando estábamos correctos o cuando estábamos incorrectos. No sabíamos qué sectores podíamos trabajar y qué sectores no podíamos trabajar, ¿no? Y bueno, yo creo que lo que esperábamos eran esos apoyos, como veíamos en otros países donde sí había apoyo al sector empresarial, porque al final el apoyo al sector empresarial se transformaba o iba encaminado al apoyo de nuestros trabajadores, donde todo ese grueso de la población pudiera seguir teniendo un ingreso, pudiéramos seguir estando respaldados, seguir sintiendo que podíamos avanzar todos juntos, y no se daba porque creo que los mensajes eran de polarización entre el sector empresarial y el sector de trabajadores, ¿no? Entonces, yo creo que el gran problema que tuvimos en las empresas fue el no saber qué era lo correcto y lo incorrecto, el no tener datos exactos de lo que pasaba en cada uno de los estados, el encontrar que las versiones o las noticias locales eran diferentes a las noticias federales, el ver enfrentados los gobiernos estatales con el gobierno federal y el tener que los gobiernos por su cuenta y de manera aislada generar esos proyectos y generar esos programas financieros para tratar de soportar todo el sector empresarial de cada lugar, ¿no? Creo que eso fue una de las peores situaciones que nos pasó, el mal manejo de la información y bueno, ante una situación totalmente desconocida, inesperada, y no teníamos idea de la magnitud a la que íbamos a llegar en los primeros días de marzo o finales de marzo, donde decíamos, es un poquito, no es un mes, 2 meses y si aguantamos, pero eso se iba alargando. Los programas que generó el gobierno federal, la verdad, pues no servían para el sector empresarial. Bueno, yo me acuerdo que todas mis socias me reclamaban, Elvia, por lo menos que nos apoyen para los sueldos, 50% de los sueldos, porque en realidad lo que nosotros queremos es que sigamos trabajando, que no se vayan los trabajadores a la calle. Al final, no lo podemos negar, las empresas no pudimos soportar todas las plantillas y tuvimos que mandar trabajadores a la calle, ¿no? Tuvimos que definir si poníamos en riesgo toda la plantilla laboral o decidíamos mandar a la calle una parte de la plantilla laboral para salvar a la otra parte, ¿no? Entonces, yo calificaría de un mal manejo, ¿no? De parte sobre todo en la comunicación y de la aplicación de los programas hacia apoyo al sector empresarial. Nos sentimos abandonados y yo creo que fue una reclamación a nivel nacional de todo el sector y de todas las agrupaciones donde
sentimos que sobre todo el gobierno federal pues nos abandonó, ¿no? Nos abandonó cuando nosotros necesitábamos apoyo para subsistir. Difícil situación para ser abordada, ¿no? De manera tan incierta, ¿no? Un abono a la incertidumbre de la propia pandemia. Tenemos una pregunta más en esta parte formal. Sí, ya para cerrar, en resumen, Elvia, haciendo un balance a la fecha de este evento que a todos el sector nos ha movido, ¿cuáles fueron las principales lecciones aprendidas, los cambios previstos o cuáles son las perspectivas de negocio que se tienen? Bueno, mira, yo creo que las lecciones fueron muchas, ¿no? Creo que las lecciones para todos como seres humanos y como empresarios, pues fue que hay que adaptarnos a los cambios rápidamente, ¿no? Que tenemos que tener esa capacidad de tomar decisiones que en este momento no sabemos si van a ser acertadas o va a ser tremendo error, ¿no? Pero que sí necesitamos de tomar decisiones en medio de una tempestad, con toda la calma que pudiéramos, que los cambios los tenemos que permear hacia nuestros colaboradores, que las empresas cada vez necesitamos de estar más soportadas en la tecnología, que las empresas tenemos que organizarlas de manera que la adaptación a los cambios, incluso de giro, puedan hacerse de una manera muy rápida, muy eficiente, que tengamos una apertura total para hacer un cambio de mercado. Y bueno, sobre todo que las empresas que lograron sobrevivir a esta pandemia, que logramos sobrevivir a esta pandemia, fue porque buscamos hacer trabajo en equipo, porque buscamos hacer sinergia con otras empresas. Yo creo que eso fue trascendental. A mí me pareció increíble que, por ejemplo, todo el sector de inmobiliaria haya entendido que había que bajar las rentas, ¿no? Mientras que reclamábamos apoyos del gobierno, la verdad es que los apoyos fue entre particulares. Las negociaciones fueron entre particulares de decir, bueno, ¿sabes qué? Por tantos meses la renta la vamos a bajar en algún porcentaje. ¿Sabes qué? Esta cartera vencida que tienes la vamos a renegociar y la vamos a reestructurar de una manera donde tú puedas salir de esta problemática y nosotros no tengamos esa repercusión de cartera vencida. La verdad es que creo que el sector empresarial se salvó a sí mismo, ¿no? Y bueno, esa es una lección muy importante, que veamos que entre los ciudadanos podemos generar, aún en condiciones adversas, mejores condiciones para nosotros mismos. Creo que es una lección el entender que debemos estar preparados, que no debemos de minimizar como minimizamos. Vimos a meses de que llegara a México la pandemia, la vimos y no la consideramos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que por más firmes que podamos estar, llega un mal temporal como fue esta pandemia y a todos nos desbalancea, ¿no? Entonces, pues hay que tener una mente abierta, hay que cambiar la manera de pensar, hay que cambiar la manera de las estructuras en las empresas incluso. Y bueno, creo que la parte emocional y psicológica de nuestros colaboradores es algo en lo que se va a tener que trabajar, no por unos meses, sino por años en adelante, donde todos tengamos que cambiarnos ese chip, ¿no? Donde salgamos de nuestras zonas de confort y demos todo por nuestras empresas y por salir adelante. Bueno, mira, yo creo que el balance es que somos una entidad muy fuerte, que industrialmente Aguascalientes está muy, muy bien posicionada. Creo que mi balance fue que fuimos adelante en muchos de los temas,
tanto de combate para la pandemia. Sí tuvimos momentos muy críticos en hospitales, pero no llegamos en ningún momento a estar en máxima alerta. Creo que fue bien manejado la parte económica de la pandemia por el Estado. Los recursos no eran suficientes, pero se generaron rápidamente programas de apoyo para el sector empresarial, incluso para el informal. Y bueno, creo que era lo que se tenía que hacer, ¿no? Nunca vamos a estar satisfechos con las actuaciones, pero desde mi punto de vista creo que Aguascalientes tiene un balance positivo. Se actuó bien en muchas de las acciones. Creo que el gobierno del estado ha tomado decisiones fuertes, como por ejemplo no suscribirse al INSABI, y acaban de tomar esa decisión de no inscribirse al INSABI aquí en el gobierno del estado cuando se viene la pandemia, y entonces dices, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar con el sector salud? La verdad creo que hemos avanzado muchísimo en parte de salud, y bueno, creo que en Aguascalientes nos caracterizamos porque somos colaborativos, ¿no? Yo vi gran unión de parte de los empresarios, gran unión de parte de la población en general, donde pues le apostamos por salir adelante y estamos saliendo adelante, ¿no? Excelente, Elvia. Pues muy digno de reconocer el trabajo que hacen desde la asociación, y esto tuvo una contribución seguramente en esta comunidad en Aguascalientes, y agradecemos también tu franqueza de hablar de manera tan abierta de los temas que hoy hemos tocado. Muchas gracias, el mejor de los éxitos en lo profesional, en lo personal, y seguiremos en contacto. Gracias. Agradecemos a los entrevistados por compartir su tiempo y experiencia, y a los miembros del HIDI que facilitaron la conversación. Lo invitamos a suscribirse a nuestro canal y a mantenerse al tanto de las próximas producciones del HIDI.